Hoy vamos a estudiar el teorema del seno y del coseno. Vamos también a ver unos problemas de aplicación. El teorema del seno. Siempre que nos dan un triángulo cualquiera, no necesariamente rectángulo, sino cualquier triángulo, es importante identificar los ángulos que se representan por letra mayúscula y los lados por letras minúsculas. Entonces, si aquí está el ángulo C, al frente queda el lado C minúsculo. Si aquí está el ángulo B, allá al frente queda el lado B minúsculo. Y para este ángulo A, el lado del frente es el lado A minúsculo. El teorema del seno dice que A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C. Este teorema nos sirve a nosotros para calcular ángulos, para calcular lados desconocidos de un triángulo cualquiera. Vamos a ver un ejemplo en donde aplicamos el teorema del seno. Entonces nos dan una figura y en esa figura nos dan los siguientes datos. Nos dan el ángulo A, que es 30 grados, el ángulo B, que es 45 grados, no se conoce el ángulo C, lo podemos hallar, y nos dan el lado B igual a 15 metros. Nos falta hallar A minúscula, que es el lado A, y el lado C. Entonces aquí colocamos A igual a la incógnita, B igual a 15 y C es igual a la incógnita. El ángulo A vale 30, el ángulo B vale 45. Sabemos que la suma de estos tres suman 180, entonces por suma y resta podemos calcular cuánto es C. Ahí tenemos entonces que el ángulo C es igual a 180 restándole los otros dos. Menos 30 menos 45, el ángulo C daría 105 grados de este ángulo de acá. Entonces ya se conocen los tres ángulos y vamos a buscar ahora los lados. Ahí reemplazando entonces A es a seno de 30, o sea A es a seno de A, pero como A es 30, entonces seno de 30. Igual a B, seno de B. B es 15 y el ángulo B es 45, seno de 45. Igual a C sobre seno de 105, que ya encontramos el ángulo. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos esta primera parte, ahí tenemos tres términos que conocemos, ¿sí? Y con esta primera parte podemos hallar el lado A. Entonces podemos tomar el teorema del seno en esta partecita de acá para calcular A y luego el teorema del seno en esta otra partecita para calcular C. Aquí tenemos entonces, despejando aquí, es como si multiplicáramos en cruz este por este y este por este, quedaría que A es igual a 15 por seno de 30 dividido seno de 45. Resolvemos esta operación y nos da que esto da igual a 10.6 metros. O sea, 15 por el seno de 30, buscamos en la calculadora, multiplicamos y lo que nos dé lo dividimos entre el seno de 45 en la calculadora y nos da 10.6 metros. Ahí tenemos entonces ya el lado A. Vamos a buscar el lado C. Entonces tomamos la otra parte. 15 es a seno de 45, como C es a seno de 105. Entonces aquí C se despeja, este con este se multiplica, quedan arriba y el seno de 45 queda dividiendo. Hacemos la operación 15 por el seno de 105 en la calculadora y eso lo dividimos entre el seno de 45 y me da que C es igual a 20.49 metros. Ahí hallamos entonces el lado A y el lado C. Ahora vamos a presentarles el teorema del coseno. También lo mismo, ¿no? El triángulo, cualquiera que sea, con sus ángulos y con sus lados que ya explicamos anteriormente. Y tenemos que el teorema del coseno está definido así, de esta manera. Si tenemos que buscar el lado A, entonces el teorema del coseno dice A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2 menos 2BC por el coseno de A. Tengamos en cuenta aquí que si aquí es el lado A cuadrado, acá es coseno de A, del ángulo A mayúscula.
y que aquí quedan los otros dos lados elevados al cuadrado sumándose, menos 2 veces estos dos así a la 1. Entonces aquí, si aquí es a la 2, aquí aparece b a la 2 y c a la 2, o sea los otros dos lados. Y aquí lo mismo. Y el coseno es del ángulo A. Por otro lado, si nos piden o si nos toca buscar a b a la 2 o al lado b, entonces utilizamos el teorema del coseno de esta manera. El b a la 2, entonces los otros dos lados son a la 2 más c a la 2, menos 2ac, o sea este y este, por el coseno de b. Estamos buscando b, entonces acá es coseno de b. Y también para c, entonces c a la 2 es igual a la 2 más b a la 2 menos 2ab por coseno de c. Repito, si aquí es c a la 2, acá es coseno de c. Y aquí quedan los otros dos lados sumados y elevados al cuadrado, menos 2 veces ellos dos. Entonces este es el teorema del coseno. Sirve para hallar lados, para hallar ángulos de un triángulo. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Pues aquí tenemos el teorema otra vez. Aquí la definición como nos la dan, y nos dan un triángulo para que resolvamos. Los triángulos se resuelven hallando sus ángulos y sus lados. Entonces tenemos que buscar A, no lo sabemos, tenemos B es igual a 8 centímetros y C es igual a 9 centímetros. Nos dan un ángulo de 35 grados. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos a utilizar el teorema del seno del coseno? Cuando a nosotros nos presentan un triángulo en donde nos dan los dos lados y nos dan el ángulo que está entre esos dos lados, sin duda es la aplicación del teorema del coseno. En el caso contrario es el teorema del seno, que es el que más se aplica y es el más sencillo. Pero aquí es teorema del coseno. O sea, nos dan los dos lados y el ángulo que está entre ellos. Entonces aquí como vamos a buscar a decimos el teorema del coseno. A a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2 menos 2bc por el coseno de a. Vamos a utilizarlo aplicando esta partecita. Reemplazamos, como b es 8 centímetros, entonces quedaría a a la 2 es igual a 8 centímetros elevado al cuadrado más c a la 2, c es 9 centímetros, entonces elevado al cuadrado, menos 2 por 8 centímetros por 9 centímetros por el coseno de 35. Se resuelve esto, 8 por 8 64, centímetro por centímetro da centímetro cuadrado, 9 por 9 81, centímetro cuadrado, menos 2 por 8 por 9 da 144 centímetros cuadrados. Aquí multiplicamos centímetro por centímetro, me da centímetro cuadrado. En la calculadora busco coseno de 35, me da 0,81. Debo multiplicar esta primera parte y sumar los dos de acá. 64 centímetros cuadrados más 81 centímetros cuadrados da 145 centímetros cuadrados. Menos aquí 144 centímetros cuadrados por 0,81 me da 116,64 centímetros cuadrados. Esto es una resta, hacemos la resta nuevamente. Y me queda que a la 2 es igual a 26,36 centímetros cuadrados. Debo buscar a, solamente a. Entonces saco raíz. A es igual a la raíz de 26,36 centímetros cuadrados. Entonces de esta manera aplicamos el teorema del coseno para hallar uno de los lados. También podemos hallar los ángulos despejando el coseno del ángulo. Entonces tenemos aquí al sacar raíz que A es igual a 5,13 centímetros. El ejemplo número 1 dice: en una reserva natural, dos guardabosques se encuentran en los sitios A y B separados 4 kilómetros, como lo muestra la figura. Tenemos el sitio A, el sitio B y hay 4 kilómetros de distancia. Observan que hay una fogata no permitida en el punto C. En el punto C hay una fogata. Inmediatamente determinan las distancias con respecto a la fogata para su pronta corrección. Dichas distancias A, C y BC son respectivamente. O sea, el problema nos está pidiendo hallar la distancia de A a C y de B a C. Ese problema salió en el examen del IFES, por eso quise traérselo, porque considero que es muy importante.
En el gráfico también nos dan la información de los ángulos. Aquí nos damos cuenta en el punto B, está el señor gordito, tenemos la parte rojita señala que mide 250 grados, la parte amarillita 80 grados. Todos sabemos que la vuelta completa son 360. Entonces se hace la suma y miramos cuánto mide el ángulo que necesitamos. De igual forma, en el punto A tenemos la parte rojita 190, la parte amarillita 110 y vamos a hacer la suma y la resta para ver el ángulo que necesitamos. Entonces tenemos que vamos a buscar la distancia AC y la distancia BC que ya habíamos dicho. Vamos a calcular el ángulo B, como les dije, 250 más 80 me da 330. Como la vuelta completa son 360, quiere decir que le faltan 30. Entonces el ángulo B mide 30 grados. De esa misma manera vamos a calcular el ángulo A. Entonces sumamos 190 más 110 y me da 300. Como la vuelta completa son 360, quiere decir que el ángulo que necesito mide 60 grados. Entonces el ángulo A mide 60, el ángulo B mide 30. Al sumar los ángulos interiores, entonces decimos 60 más 30 da 90, quiere decir que el de acá mide 90 grados, el del punto C donde está la fogata mide 90 grados. ¿Listo? Ahora tenemos la suma de los ángulos interiores que les dije, 60 grados más 30 grados, el ángulo C, eso mide 180, que la suma de los ángulos interiores son 180. Y calculamos el otro que nos hace falta, nos da 60 más 30 me da 90, más AC, esto es igual a 180 grados. De tal manera que el ángulo C es igual a 180 menos 90 grados. Para hacer la resta tenemos que el ángulo C es igual a 90 grados, lo que ya les había dicho acá. Ahí tenemos entonces los tres ángulos ya definidos. En ese problema vamos a aplicar el teorema del seno. Ya todos sabemos que el teorema del seno dice que A es a seno de A, como C es a seno de C. Vamos a tomar esa partecita porque necesitamos calcular la distancia A y la distancia B. Con esta información de aquí vamos a calcular A, porque ya conocemos. Para la aplicación del teorema del seno es muy importante que usted ubique los ángulos y que sabe que si el ángulo A está donde está el señor delgadito, el lado opuesto al frente de él es A minúscula. El ángulo se simboliza con A mayúscula y su lado con A minúscula. El lado es la distancia y este es el ángulo. De igual manera, donde está el señor gordito, el punto es B, entonces ese ángulo B mayúscula mide 30 y su lado opuesto es B minúscula, que es la distancia. Acá también con C, el ángulo C mayúscula es 90 grados y su lado opuesto es C, que mide en ese caso 4 kilómetros. Teniendo ya esa información, es muy importante que usted ubique el ángulo y señale cuál es A mayúscula, cuál es B, cuál es C en cada punto. Ya teniendo el teorema del seno, lo reemplazamos. Entonces tenemos A, no se conoce, es uno de los lados que vamos a buscar, sobre seno de A, pero A es 60, entonces digo seno de 60 grados. Esto es igual a C, pero C ya sabemos que mide 4 kilómetros, sobre seno de C, ya sé que C es en 90 grados, seno de 90 grados. Conociendo los valores de las funciones de los ángulos de 60 y de 90, los reemplazamos. Sabemos que seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2 y que seno de 90 grados es igual a 1. Igual esta información se la puede dar la calculadora. La calculadora le daría que seno de 60 es igual a 0,86. O sea, es raíz de 3 dividido 2. La raíz de 3 es 1,72 dividido 2 da 0,86.
Y ya reemplazando los valores y despejando la a, tenemos el siguiente procedimiento. A, como estaba aquí, seno de 60 lo reemplazo acá. Aquí está c, que es 4 kilómetros, y el seno de 90, que es 1. Sencillamente se reemplazaron. Tengo un valor desconocido que es el que voy a buscar. Entonces raíz de 3 sobre 2 está dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar a 4 kilómetros. Quedaría 4 kilómetros por raíz de 3 sobre 2. Y esto sobre 1, pero es lo mismo. Cuando multiplico 4 por raíz de 3, me da 4 raíz de 3 sobre 2. Este 4 se divide con el 2 y me da 2. 4 dividido 2 da 2. 2 raíz de 3 kilómetros. Quiere decir que A es igual a 2 raíz de 3 kilómetros. Lo mismo, si usted quiere expresarlo en decimales, multiplica ya la raíz de 3 y la multiplica por 2. Pero así está la información. Listo, ya hallamos la parte A. Ahora vamos a buscar, aplicando también el teorema del seno, la distancia B. Y tomamos entonces B es a seno de B, como C es a seno de C. Ya C a seno de C lo conocemos porque en el procedimiento anterior lo encontramos y lo aplicamos. Y sabemos que B, el ángulo, es 30 grados. Entonces tenemos que es B sobre seno de 30 es igual a 4 sobre seno de 90. Ahora vamos a reemplazar los valores. Seno de 30 es igual a 1 medio. El 4 kilómetros, lo mismo, y seno de 90, que es 1. Al despejar la b, quiere decir que el 1 medio que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría 1 medio por 4 kilómetros sobre 1. Quedaría entonces 1 por 4 es 4 y 2 por 1 2. Quedaría 4 dividido 2, que eso me da 2. Quiere decir que el resultado de b es igual a 2 kilómetros. Entonces ya encontramos las dos distancias. La de A, que me dio 2 raíz de 3 kilómetros, y la de B, que me dio 2 kilómetros. Ahí tenemos entonces la solución del problema, que la distancia AC es igual a 2 kilómetros y la distancia BC es igual a 2 raíz de 3 kilómetros. Pasamos al ejemplo número 2. Dice, de lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50 grados y otro B situado al otro lado y en línea recta con un ángulo de 60 grados. Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B. Aquí tenemos el globo, el pueblo A y el pueblo B, y los ángulos que nos dan aquí 50 grados y acá 60 grados. Al sumar estos dos me da 110 grados, que es el ángulo que tenemos entre las dos rectas. Aquí tenemos entonces lo mismo que decíamos en el teorema del seno. Si este punto del pueblo A es A mayúscula, su lado opuesto es A minúscula, la mide 4 kilómetros. El pueblo B, el ángulo este, es B mayúscula y su lado opuesto es 6 kilómetros. De igual forma C es C mayúscula el ángulo, que es 110 grados, que nos lo dan allí, y aquí está C minúscula, que es lo que vamos a calcular, la distancia AB, que corresponde a C. Haciendo el esquema, nos dice que el ángulo es de 110 grados, porque si trazamos una perpendicular desde el globo al suelo, a la izquierda tendríamos 50 y a la derecha 60 grados. Al trazar la línea amarillita es la perpendicular. Tenemos que usar el teorema del coseno, porque siempre que usted conoce el ángulo entre dos rectas se utiliza el teorema del coseno. El teorema del coseno aquí lo tenemos definido aquí, dice C a la 2, o sea este lado, que es el que vamos a buscar, es igual a A a la 2 más B a la 2 menos 2 ABC por el coseno de C. Fíjense que este
teorema se utiliza de acuerdo a lo que usted va a calcular. Si vamos a calcular c a la 2, aquí aquí aparece c a la 2 y aquí es con el ángulo c, coseno de c. Y acá aparecen los otros dos lados elevados al cuadrado menos 2 veces ellos dos a la 1 por el coseno del ángulo. Si tuviéramos que buscar b, aparecería aquí b a la 2 igual a los otros dos lados, ¿sí? O sea, c a la 2 más a la 2 menos 2ac sobre coseno de b. ¿Sí? Si aquí es b, acá es coseno de b. Si aquí es a, aquí es coseno de a. De igual manera con el lado a. Entonces aquí quedan los otros dos y acá. Aquí elevados al cuadrado y aquí sencillo. Y el ángulo de este mismo acá. Como aquí vamos a buscar c, entonces tenemos los datos, ¿no? Sabemos que a aquí tiene que es 4 kilómetros elevado al cuadrado, que dice a la 2. C a la 2 igual a la 2, que es 4 a la 2. Más b a la 2, que es 6 a la 2. Menos 2 por a por b. 2 por 4, que es a, y por 6, que es b. Por el coseno de 110 grados, o sea, el coseno de c. De aquí en adelante es resolver lo que tenemos. 4 elevado a la 2 es 4 por 4, me da 16. 6 elevado a la 2 es 6 por 6, que es 36. Menos 2 por 4, 8. 8 por 6, 48. Por el coseno de 110 grados. Ese 48 está multiplicando al coseno de 110 grados. Primero debo multiplicar y luego sí resolver con los otros términos. De tal manera que tengo que c a la 2 es igual a 16 más 36, que me da 52, menos 48, y busco en la calculadora coseno de 110 grados, me da menos 0,34. Ahora multiplico menos 48 por menos 0,34, eso me da menos por menos, da más. Quedaría c a la 2 es igual a 52 más 16,32, que es el resultado de multiplicar 48 por 0,34, y menos por menos me dio más. Al sumar me da 52 más 16,32 me da 68,32, que corresponde a c elevado al cuadrado, pero como necesito c solamente, debo entonces sacar la raíz para que quede c solita. C es igual a la raíz cuadrada de 68,32. Saco la raíz cuadrada en la calculadora y me da que c es igual a 8,27 kilómetros. Entonces quiere decir que la distancia que estoy buscando, que de A hasta B, es de 8,27 kilómetros. El problema, el ejemplo número 3. Dice, 3 amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Rubén y Mauricio hay 25 metros y entre Mauricio y José 12 metros. El ángulo formado en la esquina de José es de 20 grados. Calcula la distancia entre Rubén y José. Entonces aquí tenemos los amigos. Tenemos a Rubén, a Mauricio y a José. Sí, aquí está José en el punto A. En el punto B está Rubén. Y en el punto C está Mauricio. Entonces me dan el ángulo que está en el punto A, que es de 20 grados. Me dan la distancia B, que es de 12 metros. Me dan la distancia A, que es de 25 metros. Y me están pidiendo la distancia entre Rubén y José, o sea, de A hasta B. Ahí entonces vamos a aplicar el teorema del seno. Decidimos por qué teorema vamos a aplicar de acuerdo a los datos que me den. Entonces, cuando tengamos un ángulo y los dos lados pegados al ángulo conocidos, podemos aplicar el teorema del coseno. Pero cuando no, es el teorema del seno.
Entonces aquí decimos, el teorema del seno se define así, ya lo sabemos todo. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Tenemos los valores. A es igual a 25 metros. El seno de A vale 20 grados, entonces sería igual seno de 20 grados, que es igual a 0,34. Y me dan B, que es igual a 12 metros. Vamos a buscar el ángulo B. ¿Sí? Nos dan B minúscula, que es la distancia, y vamos a buscar cuál es el ángulo. Entonces, aplicando aquí, tenemos A, que es 25, seno de A, que es seno de 20, que es 0,34. Aquí queda. Es igual a B, que es 12 metros, sobre seno de B. Siempre tenemos que tener tres informaciones ya conocidas y una variable que es la que vamos a averiguar. En este caso vamos a buscar seno de B para ver cuál es el ángulo. Entonces despejamos, como está en el denominador, la pasamos a la izquierda a multiplicar en la parte de arriba y el 25 pasa a dividir, se cambian de puesto. Entonces queda seno de B es igual a 12 metros, el 0,34 está dividiendo, pasa a multiplicar 12 metros por 0,34 dividido 25 metros. Multiplicamos 12 metros por 0,34 y me da 4.08 dividido 25. Cuando divido esto me da 0,16. ¿Qué me dio aquí? Me dio que el seno de un ángulo llamado B es igual a 0,16. Todavía ese no es el ángulo, entonces yo debo buscar en la calculadora qué ángulo tiene esta función seno de 0,16. Entonces yo digo seno de B es igual a 0,16 y coloco en la calculadora seno a la menos 1 de 0,16 me da que es 9,4 grados. Quiere decir que el ángulo B, que es el que está donde está Rubén, es de 9,4 grados. Esta información la busca en la calculadora. ¿Sí? Seno a la menos 1 del valor y le coloca igual y le da 9,4 grados. El ángulo entonces ya lo conocemos. Ahora entonces vamos a calcular el otro ángulo, porque ya sabemos que la suma de los ángulos interiores me da 180 grados. Entonces yo sumo 20 más 9,4 más C me tiene que dar 180. Con esa información ya puedo deducir cuál es el ángulo C. Quiere decir que el ángulo C es igual a 180 grados menos estos dos que suman 29.4. Y hacer la resta me da que C es igual a 150,6 grados. Entonces ya tenemos los tres ángulos, ¿sí? Necesitábamos buscar ese ángulo para poder calcular la distancia, que es la que me están pidiendo, porque con un solo ángulo no lo podía hallar. Entonces aquí ya ahora sí vamos a calcular la distancia que me están pidiendo. C es a seno de C, ya conozco el ángulo C, y A sobre seno de A, que ya los conozco. Y reemplazo, voy a buscar C, y seno de C es seno de 150,6 grados, igual a A, que es 25 sobre seno de 20 grados. De tal manera que al despejar la C me queda 25 metros por el seno de 50,6 grados, porque está dividiendo, pasa a multiplicar sobre seno de 20 grados. Hallo las funciones trigonométricas en la calculadora. Seno de 150,6 grados me da 0,49. El seno de 20 grados es 0,34. Multiplico 25 por 0,49, me da 12,25. Dividido 0,34 me da 36 metros aproximadamente, la distancia de A hasta B, o sea, desde José hasta Rubén. La distancia entre José y Rubén es de 36 metros aproximadamente.